El día de hoy vamos a estar hablando sobre filtros, subtotales y tablas dinámicas dentro de Excel. Si bien nosotros acá tenemos un resumen de qué son los filtros, cómo utilizar sus diferentes opciones, porque depende de la información que queramos filtrar, ya sea un texto, una fecha, un número o incluso colores, tenemos distintas opciones. Después nos menciona cómo trabajar con los subtotales y luego cómo crear las tablas dinámicas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a armar la tabla del ejercicio número 3, que la tengo acá ya más o menos armadita, y lo que quiero que tengan en cuenta cuando están armando estas tablas son los valores numéricos. No se olviden que Excel le asigna el punto que se encuentra acá, el del 1000, el punto de los miles, una vez que nosotros le asignamos formato a la celda. Quiere decir que una vez que nosotros le asignamos que va a ser un valor monetario, automáticamente Excel le da el formato correspondiente. Entonces tenemos que, para los decimales, nos vamos a encontrar con el punto, y después, para los miles, nos vamos a encontrar con una coma, ¿sí? Así que no se guíen por cómo está escrito acá. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si yo quiero escribir 5634, entonces tengo que colocarlo de esta manera, sin punto ni nada. ¿Cuándo voy a colocar punto o coma? Ya cuando estemos trabajando con decimales. Por ejemplo, si quiero colocar 1183,14, entonces lo colocaría de la siguiente manera. 1183, punto o coma, dependiendo de la configuración de cada computadora, y después el decimal 14. Una vez que ya lo tengo, luego le asigno el formato. Voy a seleccionar las tres columnas y le voy a dar al formato moneda. Entonces fíjense cómo automáticamente Excel ya le asignó el puntito para el 1000. Voy a darle formato, borde, y los títulos los voy a ajustar. Lo que vamos a hacer a continuación es entender un poquito el concepto de filtros y por qué son tan importantes. Porque cuando estamos trabajando en una empresa o tenemos que rendir algún examen para ingresar a la empresa, nos piden sí o sí saber filtros. Los filtros nos van a permitir mostrar, o sea, realizar una búsqueda inteligente de determinados datos. Supongamos que tenemos acá nuestra tabla y yo necesitaría visualizar en pantalla únicamente determinados clientes. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ver los clientes que pertenecen al Banco Río. Nosotros vimos que con formato condicional tenemos la posibilidad de resaltar algunas celdas. Entonces yo podría seleccionar la columna de clientes y de formato condicional, resaltarlas, indicando texto que contiene, y acá escribiría, por ejemplo, Banco Río. Pongo aceptar y acá me está marcando que tenemos Banco Río. Si el día de mañana agrego nuevamente otro dato, por ejemplo pongo Banco Río, automáticamente Excel lo estaría resaltando. Pero de esta manera yo tendría que ir nuevamente, seleccionar, formato condicional, e ir buscando cada uno de los clientes y asignándoles un color distinto. Entonces, para evitar tener que hacer eso, Excel cuenta con una herramienta que permite mostrar y ocultar determinados datos. Voy a borrar acá el formato condicional. Entonces, ¿cómo hacemos para que Excel me muestre únicamente lo que nosotros le pedimos? Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un clic en la tabla, o sea, no hace falta seleccionar nada. Lo importante es hacer el clic dentro de nuestras celdas. Vamos a ir hasta la sección de datos. Nos vamos a ir a filtro y al momento de hacer un clic vemos que en los títulos, en cada una de las columnas, aparecieron estos botoncitos. Cada uno de estos botones me permite desplegar una lista, la cual me va a mostrar distintas opciones dependiendo la información que se encuentra dentro. Por ejemplo, voy a desplegar la lista de comprobante. Y acá me dice filtro de texto. Si yo me voy a la columna de año, me dice filtros de número. Y si me voy
a la fecha, a vencimientos, me dice filtros de fecha. Entonces, depende del tipo de contenido que se encuentre en cada columna, los filtros me van a mostrar una opción u otra. En este caso habíamos dicho que yo quería los clientes que son de Banco Río. Así que voy a desplegar la lista. Y acá tengo lo siguiente. Por un lado, filtros de texto. Y más abajo tengo una casilla de verificación que me está mostrando todos los datos que tenemos. Si bien en la lista me encuentro con una opción que dice es igual a, la cual me va a permitir ingresar manualmente el nombre. Esta opción la utilizaríamos si yo, por ejemplo, tengo una lista importante de clientes. En este caso son varios clientes, pero no son 1000 clientes. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, tenemos 1000 clientes y yo quisiera buscarlo en esta lista, el cliente, y marcarlo. Ahí tardaría un montón. Entonces, para eso sirve la opción de filtros de texto, donde podemos hacer una búsqueda un poco más exacta. Entonces acá, como son poquitos, voy a utilizar primero estas opciones para mostrárselas. Por defecto está todo activado. Donde dice seleccionar todo, voy a hacer un clic en la tilde y de esa manera se desmarcan todas las opciones. Y voy a marcar únicamente la que necesito, que es Banco Río. Puedo hacer un clic en el cuadrito o un clic directamente sobre el nombre. Cualquiera de las dos opciones me permite activar o desactivar la tilde. Puedo hacer un clic en el nombre o un clic en la casilla de verificación. Una vez que esta opción está activada, presionamos en el botón aceptar. Y como podemos ver, tenemos primero que en el botón aparece como un pequeño embudo, como indicando que ahí hay un filtro realizado, y después podemos ver que la información se redujo en la pantalla y además un detalle. Si observamos bien los números de las filas, vemos que no me eliminó las filas, sino que me ocultó las filas que tienen otros datos distintos. Fíjense que tenemos 2, después del 2 salta al 5 y después del 5 salta al 9 y al 16. Significa que esos datos se encontraban acá. Entonces, de esta manera, yo estoy mostrando en pantalla únicamente los datos que necesito. Fíjense que si yo hubiera usado formato condicional y usando el ejemplo que les había dado antes, si tenemos 1000 clientes, tendríamos 1000 colores en pantalla y sería un lío tratar de encontrar la información correcta. Entonces, con los filtros yo puedo mostrar y ocultar la información, ¿sí? Mostrar lo que necesito y ocultar lo que no necesito en ese momento. Así como está, yo tranquilamente podría ir al menú Archivo, Imprimir, y Excel me va a estar imprimiendo solamente la información que está en pantalla. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero borrar este filtro y quiero hacer otro filtro distinto para ir probando? Así como está, dentro del grupo Ordenar y Filtrar, tenemos un botón que dice Borrar. Hacemos un clic y ahí borra todo el filtro. Y podemos ver que me devolvió toda la información. Esta línea punteada que aparece acá, eso es porque yo fui a la vista previa de imprimir. Entonces automáticamente me genera esta línea. Si a mí me molesta y yo la quiero sacar, tenemos que ir al menú Archivo, vamos a ir a Opciones, vamos a la sección de Avanzadas y acá más abajo vamos a encontrar una opción que está activada, que muestra los saltos que hay entre una hoja y otra. Entonces acá tenemos opciones de presentación para esta hoja y me dice mostrar saltos de página. Esta opción la voy a desactivar. El único detalle es que solamente va a estar funcionando en esta hoja que tenemos activa. O sea, esta opción no es que para siempre va a quedar desactivada. Cada documento nuevo que generemos, cada hoja nueva que agregamos, va a tener esta opción activada. Por ejemplo, puedo decirle, fíjense que puedo seleccionar solamente hoja, pero no puedo elegir el libro completo. Entonces acá lo voy a desactivar, pongo aceptar y vemos que me desapareció la línea punteada. Bien, volviendo con los filtros.
Acá vimos cómo trabajar con el tema de los clientes mostrando solo un dato. ¿Qué pasa si quiero ahora dos datos de cliente? Banco Río y los que pertenezcan a Microsoft, por ejemplo. Entonces despliego la lista, desmarco todo e indico quiero Banco Río y Microsoft. Entonces de esa manera tengo dos opciones tildadas. Pongo aceptar y ahí me filtra los datos. Un detalle. Yo por ejemplo voy a poner borrar. Entonces al momento de borrar la información que conseguí ya no la voy a tener más. Si por algún motivo yo quiero hacer primero todos los filtros y después imprimirlos, lo que tengo que hacer es, una vez que hice un filtro, selecciono toda la información, me voy a inicio, copio esos datos, acá utilizando el botón para poder copiar, me dirijo a una hoja nueva y acá los pego. Entonces de esa manera acá voy a tener ya todos los datos, o sea, el resultado de mi filtro. Fíjense en este detalle. En la hoja 1, que es donde tengo los filtros, me aparecen 1, 2, 5, 9, 13 y 16. En cambio, en la hoja 2 me aparecen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque al momento de pegar, solamente me pegó los datos que tenía el filtro. Esta hojita, que es la número 2, esta tabla no tiene filtros hechos, ¿sí? Ya sería la información obtenida. Esa es la única forma de poder almacenar los datos. Decir, bueno, esto lo quiero conservar, lo quiero guardar. Entonces se copia y se pega en otro lado. Porque en el momento en que yo vaya de nuevo a datos y borre el filtro, se elimina la información que yo filtré. Vamos a hacer lo siguiente. Ya vimos cómo trabajar con texto. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con números? Por ejemplo, en el año. Supongamos que yo quiero que me muestre los que sean mayores a un determinado año. Por ejemplo, mayor al año 94. Entonces, como trabajo con año, me voy directamente a año. Acá podría destildar todo e ir tildando todos los que son mayores a 94. No tenemos 95, 96, 97, 98 y 99. Siguiendo con el ejemplo de los 1000 clientes, los 1000 datos. Yo no puedo estar seleccionando y marcando uno por uno. Si es uno o dos datos, está bien, no hay problema. Pero ya si es un conjunto de números, ahí tardaría bastante. Entonces, en este caso, es donde utilizaríamos la opción filtros de números, donde yo puedo indicarle, quiero que me traiga los que sean mayor que un número en especial. Tenemos dos opciones. Puede ser mayor que, donde me traería los valores mayores a 1994 sin incluir 1994. O sea, comenzaría a partir del año 95. Y después la segunda opción, mayor o igual que, donde me incluiría, por ejemplo, 1994. En este caso yo quiero que sean mayores al 94, o sea que no lo incluya. Filtros de número, mayor que, y ahí coloco 1994. Presionamos aceptar, y ahí filtró y me trajo toda la información. Como les comenté antes, si yo esto lo quiero conservar, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar todo, ir a inicio, copiar. Puedo trabajar en la hoja número 2 o puedo hacer otra hoja nueva. El diseño dependerá de cada uno de ustedes. Y acá lo voy a pegar. Y ahí ya tengo el resultado. Puedo colocarle un título acá como para decir que está mostrando esta tabla. Entonces puedo decirle clientes cuyo año es superior a 94. De esa manera ya sé qué es lo que está mostrando cada una de estas tablitas. Presiono escape, vuelvo nuevamente a datos y borro el filtro. Ya vimos que podíamos hacer mayor que una fecha, que un número, y también tenemos menor que. Otro dato es la opción entre, que quiere decir que yo puedo colocar un margen, decir, bueno, quiero que sea mayor a 1994, pero que no supere el año 97. O sea, que sea entre 1994 y 1997. Acá mismo tenemos
listas desplegables, donde podemos indicarle lo mismo. Por defecto está la opción es mayor o igual a, activado. Entonces en este caso me estaría incluyendo el año 1994 y acá 1997. Si yo no las quiero incluir, como hicimos en el anterior, de la lista tendría que ponerle es mayor que, y en este caso es menor que. Entonces de esa manera incluiría los años 95 y 96. Ponemos aceptar y acá vemos el resultado. Voy a volver a borrarlo. Vamos con las fechas. Vamos a desplegar la lista. En el caso de las fechas es más o menos similar a trabajar con los números. La única diferencia es que podemos trabajar con fechas específicas. Es decir, por ejemplo, la fecha del día de hoy, la fecha del día de mañana, el día anterior. Si yo, por ejemplo, quiero indicarle que sea de mayor al año 2003, entonces tendría que ir a filtros de fecha e indicar después, y acá colocaría después del 1 de enero del 2003. Aceptar. Y me traería todos los años siguientes. Son muy similares números y fechas. Todo dependerá del tipo de dato que nos pide. Hasta ahora estuvimos viendo de manera individual cómo trabajar con cada uno de los datos, ya sea texto, número o fecha. ¿Qué ocurre si de repente yo necesito filtrar no solamente una columna, sino varias columnas al mismo tiempo? Vamos a ir con comprobantes, que comprobantes de cada uno tenemos 5. Quiero los que son del tipo facturas, así que desactivo todo y me quedo con factura. Aceptar. Ahora quiero que de las opciones de forma de pago solamente me traiga bonos y acciones. Así que despliego, desactivo todo, o, como en este caso, quiero bonos y acciones y efectivo no, hago clic en efectivo y lo desmarco. Y acepto. Entonces fíjense que ahora tenemos dos columnas. Una columna que fue la que filtramos primero. Y le dijimos, bueno, primero mostrame solamente los que sean comprobantes del tipo factura. Ahora filtramos una segunda columna y le dijimos, bueno, de estos datos que están acá, solamente quiero que aparezcan estos que me muestran. Y puedo hacerle más filtros aún. Supongamos que acá en valor total quiero que me muestre los que sean mayor a 6.000. Entonces voy acá, filtro número, mayor que 6.000. Tengan cuidado acá, no pongan el punto. Y ahí me trae solamente los que son mayores a 6.000, ¿sí? Entonces los filtros podemos trabajar no solamente con una única columna, sino con varias columnas al mismo tiempo. Bien, ahora vamos a ver cómo resolver los enunciados de la práctica número 3. Lo más probable es que podamos hacer hasta cierto punto, ya que luego nos va a pedir trabajar con subtotales y tablas dinámicas, ¿sí? Así que vamos por partes. Primero nos dice, mostrar todos los comprobantes cuyas fechas se encuentren comprendidas entre el año 1 de enero del 2004 y 2 de enero del 2006. Entonces acá ya me dice que tengo que trabajar con fechas. Por lo tanto, la única fecha la voy a encontrar en la columna vencimiento. Así que voy a trabajar acá. En esta columna es donde vamos a realizar el filtro. Y me dice que tiene que ser entre una fecha y otra. Así que voy a desplegar la lista. Me voy a ir directamente a filtros de fecha y voy a elegir la opción entre. Y acá tengo que colocar tal cual me lo pide. 1 de enero del 2004 y 2 de enero del 2006. No cambio nada, lo dejo tal cual como está acá y pongo a aceptar. Una vez que obtuvimos un dato, seleccionamos toda la tabla. Puedo hacer clic derecho copiar, si resulta mucho más fácil, y me voy a otra hoja. Voy a agarrar toda esta información y la voy a eliminar. Y esta hojita la voy a eliminar, si no nos confundimos. Entonces, una vez que seleccionamos todos los datos y lo copiamos, en la hojita número 2 lo vamos a pegar. Voy a posicionarme
una filita un poco más abajo y hago clic derecho y coloco pegar. Una vez que quedó pegadita, le voy a colocar como título, vamos a ponerle punto número 1, como para saber que este resultado corresponde al punto número 1. Vuelvo a la hoja 1, elimino el filtro, porque el punto 2 es totalmente distinto al punto número 1. O sea, entre los puntos no se van conectando. O sea, una vez que realizo uno, elimino el filtro y trabajamos con los otros datos. Ahora me dice, mostrar todos los clientes que tengan el valor total superior a 6.000. Me menciona acá la palabra clientes, pero no me dice un cliente en especial, sino que me dice todos. Por lo tanto, la columna clientes no la voy a tocar. La que sí voy a estar cambiando va a ser la de total, porque me indica que tiene que ser superior a un dato. Así que me voy a ir a la columna valor total, despliego, y en filtros le voy a decir que sea superior, o sea, mayor que 6.000. Y ponemos aceptar. Y ya lo tenemos. Hacemos lo mismo. Seleccionamos la información obtenida, clic derecho, copiar, me voy a la hoja 2, dejo un poquito de espacio, puedo colocar punto 2 y acá pegar la información. Voy a volver a copiarlo y acá lo pego. Ahí ya está. Acá voy a colocarle punto 3. Borro el filtro y continúo nuevamente. Mostrar los clientes que abonaron en efectivo en 2005 o en 2007. Entonces acá me dice clientes que abonaron en efectivo. Por lo tanto, en forma de pago, tiene que estar efectivo. Destildo todo y acá marco efectivo. Y acepta. Un detalle con respecto a algunos datos, porque cuando están cargando la información, acá por ejemplo aparece cheque, y más abajo, acá tenemos también cheque, y acá dice cheques y cheques, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Si yo estoy buscando cheque, cuando elija la palabra cheque, cheques no lo va a incluir porque tiene una letra de más. Entonces, acá hay un error de tipeo, asegúrense de que les quede siempre escrito igual. Si quieren poner cheques, pongan cheques para todo. Si quieren cheque solo, asegúrense de que quede cheque únicamente, pero no tener la palabra en singular y en plural, o sea, una solita. Bien, regresemos al punto. Nos decía, clientes que abonaron en efectivo. Listo, ya tenemos efectivo. ¿Qué más? En estos años, 2005 y 2007. Acá tenemos lo siguiente. Yo tengo una columna llamada año, pero si yo reviso toda la columna, en ningún momento me habla del año 2000, sino que esos datos los voy a tener acá, en la columna de vencimiento. Entonces, el filtro lo vamos a trabajar acá, en esta columna. Ahí voy a buscar las que sean del 2005 o el 2007. Así voy a desplegar la lista, filtro de fecha, y acá vamos a decirle, voy a poner es igual a, y aquí. Yo no le puedo colocar la opción entre, porque no me dice entre el 2005 y el 2007. Me dice o el año 2005 o el año 2007. Por lo tanto, acá le voy a poner es igual a, y voy a colocar 1 de enero del 2005. Fíjense en este detalle. Tenemos dos listas desplegables y acá tenemos la opción I y la opción O. Y si yo miro el enunciado, vemos que aparece una O. Por lo tanto, voy a marcarlo. Y de la lista voy a buscar la otra opción, que es 1 de enero del 2007. Y aceptamos. Y acá quiero que veamos algo. Este es un error común cuando estamos trabajando con las fechas. Hace un rato probamos que si yo, por ejemplo, colocaba si es mayor que una fecha específica, me la traía sin problemas. Pero acá nos encontramos con una dificultad. ¿Por qué?
Yo recién puse filtros de fecha, es igual a, y coloqué directamente 1 de enero del 2005. El tema es el siguiente, yo le estoy diciendo que es igual, o sea que lo que estoy escribiendo es igual a lo que aparece en la pantalla. Si yo, por ejemplo, pongo 1 del 2005 y coloco aceptar, vamos a ver que no me está trayendo nada tampoco. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la forma que yo lo estoy escribiendo, a los primeros números, o sea, a enero, al 1 de enero, le está faltando el 0. Entonces, si es igual, tengo que escribirlo igual. 01 del 01 del 2005. Voy a hacer lo mismo con la fecha de abajo. Colócalo, es igual a 01 del 01 del 2007. Ponemos aceptar. Y ahí recién me está trayendo la información correcta. Entonces, depende qué opción seleccionemos. En este caso, por ejemplo, teníamos que decirle que es igual. Por lo tanto, sí o sí, debe ser exactamente igual uno con otro. Debe coincidir. Ahora seleccionamos, copiamos y lo pegamos. Vamos con el punto 4. Borramos el filtro y pasamos al siguiente punto. Mostrar los comprobantes que fueron abonados con acciones. Así que, forma de pago, van a ser acciones y su monto supere los 1000. Por lo tanto, acá seleccionamos lo que es el valor, filtro mayor que 1000. Dentro de todo es sencillita. Y aceptamos. Seleccionamos, copiamos. Acá vamos a acá abajito y lo pegamos. Vamos con el punto 5. Borramos y continuamos con el siguiente punto. Punto número 5. Mostrar las facturas de Banco Río cuyas fechas se encuentran entre 1989 y 1993. Entonces tenemos facturas de Banco Río. Por un lado facturas, por otro lado Banco Río, y luego tenemos fechas, que si miramos estas fechas completas, ninguna coinciden con estos valores. Por lo tanto, en este caso, para estos valores tenemos que usar la columna año. Así que vamos por partes. Primero, en comprobante, vamos a indicar que sea en factura. Luego, en cliente, vamos a especificar que sea Banco Río. No hay mucho para elegir, pero en año igualmente le vamos a hacer el filtro como si hubiera más cantidad de datos. Vamos a filtros de número entre 1989 y 1993, que me va a dejar ese mismo resultado en pantalla. Pero por lo menos el filtro ya está hecho. Selecciono todos los datos, copiamos y acá lo pegamos. Apretamos escape y borramos el filtro. Hasta este punto, hasta el punto número 5, ya estuvimos trabajando con el tema de los filtros. Ahora vamos a ver cómo ordenarlos y cómo trabajar con los subtotales. Hasta ahora vimos que con los filtros podíamos mostrar solamente la información que necesitábamos. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, quisiera ordenar estos datos y decir, bueno, en vez de que estén ordenados por comprobante, fíjense que está todo agrupado, anulada, factura, recibo, yo quisiera ordenarlo según el año, comenzando desde el valor más pequeño hasta el valor más alto. Para poder hacer eso, primero voy a desactivar el filtro haciendo un clic en el botón con el mismo nombre que tiene el icono de un embudo. Selecciono todos los datos y acá mismo, en la pestaña Datos, hay un botón que dice Ordenar. Voy a hacer un clic. Este botón me abre esta pequeña ventana donde yo puedo elegir qué columnas voy a utilizar como referencia para ordenar los datos. Vamos a usar una solita para empezar.
ordenar por, y de la primera lista desplegable voy a elegir la opción año. Ordenar según, acá tengo varias opciones, pero en este caso no estoy trabajando ni con colores, ni con, ni relleno de celda, ni fuente, ni iconos. Estoy trabajando con valores, o sea, con la información que se encuentra dentro de la celda. Y a continuación le puedo decir cómo lo quiero ordenar, de menor a mayor, de mayor a menor. Entonces, en este caso le voy a dejar activado de menor a mayor, o sea, del número más pequeño al número más alto. Y presiono aceptar. Y ahora lo tenemos ordenado, desde 1990, pasando por el 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y hasta el final llegar al 99. Ahora vamos a cambiar el orden. Voy a trabajar con formas de pago. Le voy a decir ahora que me los ordene por forma de pago, de la A a la Z. Aceptamos. Como podemos ver acá, por ejemplo, tenemos 3 que son de acción, acciones, y valor total, que justo coincide que son de menor a mayor. 300, 1000 y acá 6000. Luego viene la sección de bonos. En el caso de los bonos, empieza por el número más grande, 6000, después hay otro más pequeñito de 388 y acá tenemos 2 valores de 1000. Y así ocurre también en el caso del cheque y en el caso del efectivo, que tenemos los valores mezclados. Entonces yo quisiera que primero me los ordene por forma de pago y luego me ordene el valor total, donde los números empiezan de menor a mayor. Así que me voy a ir a ordenar, forma de pago la voy a dejar como está, y voy a agregar un segundo nivel llamado valor total. Luego ordenar primero por forma de pago, luego ordenarlo por valor total, teniendo en cuenta los valores de la celda y de menor a mayor, y aceptamos. Entonces podemos ver que ahora bonos comienza desde el valor más pequeñito, 388, 1089, 1500 y 6000. Luego con cheques ocurre también lo mismo, desde 121, 148, pasando por los más grandes, y por último, efectivo. Los niveles son importantes, porque primero yo tengo que especificarle cuál va a ser el valor base que va a tomar para el orden. Y luego los siguientes datos. Obviamente, si yo estoy trabajando con, por ejemplo, en el caso del año no tengo tantos grupos como son formas de pago o comprobantes. Acá en comprobantes, por ejemplo, tengo 3 grupos, anulada, factura y recibo. Entonces puedo jugar un poquito más con el tema del orden. Pero en cambio en el año no tengo tantas fechas que se repitan como para tener un grupo. Así que voy a seleccionar todo y voy nuevamente a ordenar. Si yo quiero eliminar algún nivel, me posiciono en el nivel y le pongo eliminar nivel. Y lo voy a eliminar así. Igual al momento de eliminarlo queda el último orden que hicimos. Pero así es como funciona la opción de ordenar. Seleccionamos la tabla, nos vamos a ordenar e indicamos qué columna va a ser la principal. Y después, si es necesario, agregamos más niveles. La opción de agregar más niveles dependerá de la cantidad de opciones que yo tenga para agrupar. Si, como les comentaba antes, si yo elijo la opción de año, fíjense que de 90 tenemos un solo valor, de 91 un solo valor, 92 un solo valor, acá recién tenemos 2 valores, acá 3, 1995 es uno solo, 96 uno solo, ¿sí? Entonces mucho no se puede jugar con el orden. Por el contrario, los comprobantes sí. Porque de los comprobantes tengo 5 opciones de cada una. Acá tengo 5, acá tengo 5 y acá tengo otras 5. Entonces se pueden agregar más niveles para ordenarlo. Acá nos dice ordena la base de datos por cliente en forma ascendente, o sea, de la A a la Z. En realidad mucho no hay que hacer porque ya está ordenado de la A a la Z, pero igualmente yo quería mostrarles las opciones que tenemos al momento de ordenar nuestros datos. En el siguiente punto me pide trabajar con la opción de subtotales. Nosotros tenemos como referencia de lo que ya estuvimos trabajando en Excel, de los módulos anteriores, que en cada columna podemos obtener un total.
Yo, por ejemplo, puedo seleccionar todas estas columnas, ir a inicio, presionar en el botón de autosuma y obtener un total general. Acá lo mismo, marco todos los valores, presiono el botón de subtotal y acá tengo todos los datos. Esta es una suma general de toda la información. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero que me muestre, por ejemplo, la suma teniendo en cuenta, por ejemplo, de la columna valor total, solamente que me muestre los valores correspondientes al comprobante? Anulada, factura y recibo. Entonces ahí tendremos que hacer uso de la función sumar.si, donde con sumar.si colocábamos, seleccionamos el rango de datos que estoy buscando. Por ejemplo, yo quiero el comprobante anulado. Pongo anulada. Y después, ¿qué rango quiero sumar? Quiero sumar el valor total. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces ahí ya me está diciendo de cuánto es el total que corresponde a anulada. Yo tendría que estar haciendo la función por cada uno de estos comprobantes. ¿Qué ocurre si yo tengo muchos comprobantes? Acá tengo 3. Puedo tomarme el trabajito de hacer la función sumar.si. ¿Qué pasa si yo tengo 20 comprobantes? Ahí se me complicaría un poco. Y además, yo acá estoy mostrando la información y me quedaría únicamente los datos aislados como en una tablita auxiliar. Pero yo quisiera que me muestre todos los datos acá. Dentro de la propia tabla, quiero ver toda la información. Además, no solamente quiero los totales individuales de cada uno de los comprobantes según el valor total, sino que quiero que me cuente cuántos comprobantes corresponden de anulada y además quiero que me traiga la suma de la columna valor total. Entonces ahí estoy pidiendo mucha información y tendré que usar varias funciones y armar varias tablas auxiliares para poder obtener todos los datos que estoy requiriendo. Primero la recaudación, que es sumar.si, después que me los cuente, donde usamos contar.si. Entonces, si tenemos 20 comprobantes, tendría que hacer 20 funciones de sumar.si, 20 funciones de contar.si, y después tendría que hacer, bueno, en el caso del total, haría una suma común y corriente. En estos casos, donde yo quiero ver toda la información y quiero hacer una suma o un cálculo, una cuenta, un promedio, hacemos uso de los subtotales. Así como está la tabla, hago un clic en cualquier parte dentro de ella, vuelvo a datos y hay un botón llamado subtotal. Acá un detalle muy importante. Antes de trabajar con los subtotales, yo previamente tengo que ordenar mi tabla según la información que voy a utilizar como referencia para poder hacer los cálculos. ¿Por qué es importante? Porque lo primero que me pide es, por cada cambio en, y acá en la lista, yo voy a elegir qué columna va a tomar como referencia. ¿Qué quiere decir cada cambio? Por ejemplo, vamos a verlo acá en comprobante. Tenemos anulada, 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 factura. Acá hay un cambio, por lo tanto, esto que está acá ya es un grupo. Factura, 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 recibo. Acá hay un cambio, esto es un segundo grupo. Y así va revisando la información. Si yo, por ejemplo, lo quisiera hacer con clientes, vamos a suponer que lo quiero hacer con clientes, clientes no está agrupado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá voy a tener lo siguiente. Tengo Banco Río, Stani. Acá hay un grupo. Stani, Banco Mayo. Ahí me encontré con un cambio. Entonces, Stani. Banco Mayo, Banco Río. Acá hay un cambio. Entonces, cada uno de estos datos me los va a estar tomando individualmente. Cuando la realidad es que tenemos Banco Río acá, Banco Río acá, después más abajo también lo tengo, y acá al final de todo. Entonces, si yo quiero trabajar con la columna de clientes, previamente voy a tener que ordenarlos según los clientes. Por eso es importante, siempre que trabajamos con subtotales, previamente ordenamos la columna que vamos a usar. Entonces, acá, por ejemplo, la columna que está ordenada es anulada. Así que voy a utilizar, perdón, la columna es comprobante.
usamos comprobante. Usar función. De la lista tengo todas las funciones, no solamente las funciones que vimos de estadística, promedio, máximo, mínimo, sino que tenemos también otras funciones que no hemos visto. Por defecto está en suma, lo voy a dejar en suma. Entonces acá le estoy diciendo, por cada cambio en cada uno de los comprobantes, quiero que uses la función suma. Ahora bien, quiero que uses la función suma ¿en dónde? Acá es donde yo le voy a indicar en qué columnas quiero que utilice la función suma. O sea, qué es lo que quiero que sume. Habíamos estado hablando del valor total. Así que desmarco cualquier cosa que tenga y marco valor total. Acá por defecto estas opciones están activadas. Reemplazar subtotales actuales, eso es en caso que yo ya haya realizado un subtotal, me equivoqué y quiero hacerlo de nuevo. Entonces acá lo puedo reemplazar siempre y cuando esté activado. Salto de página entre grupos. Si yo, por ejemplo, quiero que cada una de esta información, cada uno de estos datos, me los muestre en hojas distintas dentro del propio documento, o sea, acá adentro yo lo puedo estar separando. Por ejemplo, esto puede estar en una hoja, esto puede estar en otra hoja, dentro de la hojita 1. Y por último, resumen debajo de los datos. Lo más recomendable es dejarla con las opciones que ya vienen activadas por defecto. Igualmente después vamos a verlas, como sería con salto de página. Si tengo el subtotal y me arrepentí y lo quiero eliminar, acá tengo el botoncito para poder quitarlos. Vamos a dejarlo así como está y vamos a poner aceptar. Vamos a ver qué es lo que hizo Excel. Por un lado, lo primero que notamos es esta columna que se agregó con numeritos a la izquierda, donde tenemos distintos números, 1, 2 y 3. Y acá tenemos unas pequeñas líneas, la cual nos recuerda un poquito la estructura de carpetas, cuando queríamos mostrar y ocultar una estructura. Después podemos ver que en la columna de comprobantes se agregaron estos datos: total anulada, total factura, total recibo y total general. Y si nos vamos a la columna de valor total, también se añadieron algunos datos. Y si prestamos atención, esta información corresponde a total anulada, total factura, total recibo y después el total general, que es la suma de los totales. Entonces acá lo que hizo fue mostrarme realizar una suma. Fíjense que sin utilizar funciones, automáticamente ya agarró estos datos que están acá de valor total y los sumó y me trajo el resultado. Ahora bien, ¿qué utilidad tienen estas opciones que se encuentran acá a la izquierda? Si yo presiono el número 1, lo que va a hacer es ocultarme toda la información y mostrarme únicamente el total general. Fíjense que salta de la fila 1 a la fila 20. Es como cuando trabajábamos con filtros que me ocultaban los datos. Si presiono el número 2, me va a estar mostrando los totales individuales de cada uno de los productos, de los comprobantes en este caso. Anulada, tanto, factura, tanto, recibo, tanto. Y si yo coloco el 3, me va a estar trayendo toda la información de la tabla. Entonces, el 2 sería más o menos si nosotros lo hubiéramos armado con sumar puntos, sí, porque tenemos el nombre del comprobante y el total obtenido. Pero muchas veces necesitamos ver toda la información. Y después, estos botoncitos que se encuentran acá, que tienen un menos, significa que yo puedo hacer un clic y lo que estoy haciendo es ocultando los datos, mostrando solamente el total que pertenece, en este caso, a anulada. Si yo hago lo mismo en factura, fíjense que me va a ocultar todo lo que es factura y me deja únicamente el total. Y acá lo mismo en recibo. Entonces, de esta manera, mostrando y ocultando los datos, podemos visualizar mejor la información. Si son muchos datos, podemos ir cambiándolo desde acá para ver la información que requerimos. Vamos a eliminarlo. Voy a ir a subtotal, quitar todos. Y vamos a hacer algo similar con la columna de clientes. Entonces, primero voy a seleccionar todos los datos. Antes de ordenarlos, les quiero mostrar cómo quedaría el subtotal
sin ordenar los clientes. Hago un clic en cualquier parte dentro de mi tablita, subtotal, por cada cambio en cliente, uso la función suma y voy a trabajar con la misma columna de valor total y aceptar. Entonces fíjense que yo voy a hacerlo así, lo voy a dejar un poco más resumido y tenemos total de Banco Río, este dato, total de Stani, total Banco Mayo, total Banco Río nuevamente, total Sony, total Banco Río otra vez, ¿sí? Entonces, como no estaba ordenado, no lo agrupó y me está tomando los totales todos de manera individual. Si yo, por ejemplo, pongo el 3, que me trae todos los datos, fíjense que aparece toda la información y prácticamente está separada por renglones. Prácticamente no hay ni 2 ni 3. Es todo individual, 1, 1, 1, 1. Por eso es importante siempre volver a ordenar previamente antes de hacer el subtotal. Así que vamos a hacer eso. Selecciono, voy a ordenar y acá en cliente lo dejo de la A a la Z y ahí queda ordenadito. Tenemos un grupo 3M, Banco Mayo, Banco Río. Microsoft es uno solo, así que no hay problema. Y acá tenemos todo agrupadito. Subtotal y vamos a hacer lo mismo. Por cada cambio en cliente, suma, valor total y aceptar. Y fíjense que ahora es un poco más legible. Solo un total de 3M, solo un total de Banco Mayo, ¿sí? Un total individual por cada uno de los clientes. Pero fíjense que previamente ordenamos los datos. Ahora supongamos que, además de los totales, quiero saber cuántos clientes tengo de cada grupo. Cuántos son 3M, cuántos de Banco Mayo, cuántos de Banco Río. Y quiero añadirlo junto con este total. O sea, no quiero que este total desaparezca. Así que hacemos lo siguiente. Volvemos a subtotal y desde acá le decimos en usar función que haga un recuento. Voy a tomar como referencia nuevamente el valor total, pero voy a desactivar la opción reemplazar subtotales actuales. De esa manera, al poner aceptar, me añade la cuenta. Entonces yo tengo cuenta 3M, 2, total 7.000. Cuenta Banco Mayo, 2, total, cuenta Banco Río, 4. Y así yo puedo ir agregando la cantidad de cálculos que necesite. Fíjense que además se anexó otro número más. Yo tenía 1 y tenemos cuenta general, o sea, la cantidad que hay en total. Después el total solamente, y la cuenta general. En 3 es todo junto. Y en el cuarto ya ahí me muestra toda la información. Muy bien, vamos acá en subtotal y vamos a quitar todo. Así ya lo tenemos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide. Me dice, obtener el subtotal de cada cliente mostrando el total facturado por cada uno. Entonces me dice, por cada cliente, qué es lo que tenemos ordenado y después el valor total. No se olviden primero asegurarse de tener la columna cliente ordenadita. Voy a marcar, me voy a subtotal, por cada cambio en cliente, usar la función suma y dejo activada el valor total y presiono aceptar. Y ahí ya lo tengo resuelto. El inconveniente que hay ahora es el siguiente. Nosotros en la hoja número 2 estamos copiando los resultados de cada uno de los filtros. Pero ahora me estoy dando cuenta que el subtotal, si por ejemplo yo selecciono los datos, copio, voy a hacer una hojita totalmente nueva y lo pego. Al momento de pegarlo, obviamente los datos quedan fijos. Entonces yo no tengo la opción de poder mostrar y ocultar los datos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a eliminar. Voy a borrar el subtotal. Voy a quitarlo. Voy a seleccionar esta información. La voy a copiar y la voy a pegar en una hoja totalmente nueva, donde solamente voy a estar trabajando con el subtotal. Así como está, ahora lo voy a hacer. Datos, subtotal, por cada cambio en cliente, realizar una suma del valor total. Y aceptamos. Ahora sí,
Entonces en esta hojita número 2 la voy a llamar subtotal. Esta hojita la voy a llamar filtros. Porque yo voy a seguir trabajando con mi tabla principal. Punto número 8. Aplicar formato condicional para diferenciar los tipos de comprobantes. Así que seleccionamos todos los datos, me voy a inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas y acá tengo la opción texto que contiene. Y acá es donde marcamos, por ejemplo, factura, que me los resalte en rojo claro. Entonces acá busca todos los que sean factura y los resalta. Y repito lo mismo para los otros comprobantes. Reglas para resaltar celdas, texto que contiene, anulada. Le cambio el color para que quede distinto y repito lo mismo para el último. Y elegimos verde. Y aceptar. Y ahí ya lo tendríamos terminado. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, quisiera que resalte no solamente la columna comprobante, sino que además resalte el resto de las columnas? Que me diga, bueno, facturas, todo este dato es de factura. Porque si yo, por ejemplo, tengo más columnas acá al costado, yo tendría que ir sí o sí a la primera columna para ver cuáles son los que son factura. Y después recién revisar el resto de los datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar el formato condicional que hice. Voy a borrarlos. Y ahora vamos a ver cómo hacer para que se remarque toda la columna en general. Lo que haremos esta vez es seleccionar toda la tabla completa. Vamos a ir a formato condicional y nos vamos a ir a la opción nueva regla. De esta lista voy a utilizar la última opción que es utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y ahora hacemos lo siguiente. Voy a buscar dentro de la columna A los comprobantes que sean igual a factura. Como yo estoy seleccionando toda la tabla, le tengo que indicar a Excel que quiero trabajar con una columna específica. Por lo tanto, voy a bloquear esa columna utilizando el símbolo peso. Indicamos que el valor está en la columna. Voy a comenzar mi búsqueda a partir de la celda A1, porque yo lo seleccioné desde acá. A partir de la celda A1 de la columna A, quiero que busque factura. Así como está, tengo que ir a la opción de formato, porque le voy a tener que elegir qué color quiero. Así que quiero en relleno, tengo acá varias opciones, en este caso yo quiero el relleno de la celda. Así que me voy a relleno, voy a seleccionar este que es medio clarito, aceptar y aceptar. Entonces acá vemos que me selecciona todas las columnas. Y si yo tuviera más columnas, obviamente yo tendría que seleccionar toda la tabla, pero no necesito ir hasta la primera columna para saber cuáles son los de factura. Lo que tengo que recordar es el color que usé. Entonces tengo que decir, bueno, naranja es factura, verde es anulada y rojo es recibo, por ejemplo. Vamos a repetirlo. Vuelvo a seleccionar todo, formato condicional, nueva regla, la última opción para colocar una fórmula, sigo trabajando en la columna A y comienzo a partir de la fila 1. Y acá estoy buscando anulada. Le voy a colocar como color de relleno un verde clarito. Aceptar y aceptar. Y repito lo mismo para recibo. Y en formato vamos a elegirle vamos a ponerle un celeste. Y aceptar. Aceptar nuevamente. Y ahí ya tenemos toda la columna pintada. Ahora vamos a ver cómo trabajar con tablas dinámicas. Para eso voy a hacer un clic en cualquier parte de mis celdas. No es necesario que esté copiada en otro lado como hicimos con los subtotales, porque las tablas dinámicas se van a crear en una hoja nueva. Vamos a ir a insertar.
Yo en mi versión de Excel tengo la opción tablas dinámicas recomendadas. Puede ser que a ustedes les aparezca solamente tablas dinámicas. En el caso de tablas dinámicas recomendadas, Excel me da distintas sugerencias y me dice, bueno, a ver, por los datos que tenés acá, a mí me parece que vos podés usar los comprobantes y trabajar con la columna sin IVA para poder hacer una suma. O puedes usar lo que es la parte de formas de pago y usar la columna de suma de IVA. Y así me va dando distintas sugerencias. En este caso no me interesan estas sugerencias porque voy a hacer las propias, las mías. Igualmente, hay algunas sugerencias que me van a dar el resultado correcto. En este caso voy a hacer una tabla dinámica en blanco porque voy a elegir qué datos quiero utilizar. Fíjense que se creó una hoja totalmente nueva. Mis datos están acá, pero acá estamos en la hoja número 8. Desde este panel, que son los campos de tablas dinámicas, vamos a tener la lista con los títulos de mi tabla principal. Si yo por X motivo este panel no lo encuentro, hago un clic en la tabla dinámica y donde dice analizar tabla dinámica, me voy a la opción de mostrar lista de campos y ahí me aparece toda la información. Acá yo puedo tildar para mostrar qué datos quiero. Supongamos que yo quiero que me muestre los clientes. Hago un clic en clientes y acá automáticamente me los trae. ¿Qué pasa si yo no quiero clientes? Me equivoqué y digo, no quiero clientes. Quiero formas de pago. Desmarco clientes y activo formas de pago. Por eso se le llaman tablas dinámicas, porque yo puedo dinámicamente mostrar y ocultar la información que yo requiero. Una vez que tengo formas de pago, a continuación, yo puedo decidir qué es lo que quiero hacer. Supongamos que quiero la recaudación del valor total teniendo en cuenta las formas de pago. Marco valor total y Excel automáticamente, como son números, asume que yo quiero utilizar una autosuma, o sea, quiero que me sume los valores. Esto mismo que está acá es lo mismo si yo hubiera utilizado la función sumar.sim, hubiera seleccionado las formas de pago, le hubiera dicho tráeme las que son acciones y súmame la información que está en valor total. Tenemos 8.310 y acá tenemos 8.310. La única diferencia es que acá yo utilicé una función. En cambio acá, sin funciones, ya automáticamente me está haciendo la suma. Y no solamente de uno, sino de todos los datos que están acá de valor total. Supongamos que yo quiero la recaudación, pero de los clientes. Desactivo forma de pago. Fíjense que quedó valor total y me está haciendo una recaudación general de todos los valores que están ahí. Y ahora activo cliente. Y ahora, de cada cliente me está haciendo una suma. Si yo desmarco cliente y marco comprobante, de los comprobantes me está haciendo también una suma. ¿Qué pasa si yo quiero comprobantes, clientes y forma de pago? Los puedo marcar. Marco cliente y marco forma de pago. Entonces, de esta manera, tengo por un lado, de anulada, esta es la recaudación de comprobante anulado. Y esta es la recaudación de Banco Mayo, que corresponde a anulada, cuya forma de pago es acciones. Después tenemos del comprobante anulado, del Banco Río, que es el cliente, la recaudación de las dos formas de pago. Entonces yo puedo mostrar y ocultar la información que yo requiero. Vamos a ocultar estos datos nuevamente. Ahora bien, yo tengo que me trae una suma. ¿Qué pasa si yo quiero contar la cantidad de comprobantes que tengo? Yo sé que son 5, pero igual quiero que me los traiga acá en la pantalla. Si yo activo valor total, Excel automáticamente me va a hacer una suma. Si activo el IVA o sin IVA, de todo automáticamente me hace una suma. Entonces yo podría controlar eso y decir, bueno, yo quiero el valor total, porque quiero esa columna, pero no quiero que me haga una suma, quiero que me cuente estos datos. Entonces,
Si miramos en la parte inferior, podemos ver que los comprobantes se añadieron en la sección filas y los valores me muestran la información de valor total. Entonces hacemos un clic acá, vamos a ir a configuración de campo de valor y acá le digo que haga un recuento. Pongo aceptar y me dice que tenemos 5 anuladas, 5 facturas y 5 recibos. Y si yo elijo, por ejemplo, clientes, me trae la cantidad de clientes de cada uno. Y si elijo forma de pago, lo mismo. Ahora bien, yo podría tener, supongamos que quiero que me los cuente, pero además, como en el caso del subtotal, que me mostraba una cuenta y una suma. Además, quiero que también me lo sume por valor total. Acá valor total lo estoy usando. Si yo hago un clic para sacarlo, se sale de la sección de valor y si hago un clic automáticamente me trae una suma. Ahora yo quiero volver a usar esta columna de valor para contar. Podría usar cualquier otra, pero yo quiero usar valor total. Agarro valor total sin hacer clic acá en la tilde. Me voy acá al texto y sin soltar lo arrastro a valores. De esa manera estoy creando una segunda columna. Pero acá le voy a decir, no quiero una suma, quiero que me haga un recuento. Y ahí tengo la suma, la cuenta, y si sigo agregando datos, puedo seguir cambiando. Puedo obtener incluso el promedio. Y acá tengo el promedio. Y así puedo continuar cargando más datos, el máximo, el mínimo. O sea, usar todas las funciones de estadística. Vamos a desmarcarlo. Ahí estaría. Entonces, fíjense que tenemos un montón de posibilidades con las tablas dinámicas. Yo puedo agruparlas. Por ejemplo, de anulada, quiero que me tome todas las formas de pago. Quiero que me haga una suma de las que son sin IVA y además quiero que me haga un recuento. Puedo hacer recuento de otro dato. Por ejemplo, voy a traer el IVA y quiero usar el IVA como referencia para hacer el recuento. Entonces ahí me dice, bueno, de anulada tenés 5 y de cada una de estas tenés esta cantidad. Facturas tenés 5 y de cada una de ellas tenés esta cantidad. Pues me las está contando. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? Supongamos que yo quiero los clientes con valor total, pero si nos fijamos acá arriba tenemos más opciones, filtro y columnas. En el caso de los filtros, voy a activar los comprobantes y lo voy a llevar acá a filtros. Acá tenemos comprobante y me muestra todos los comprobantes. Si yo despliego la lista, puedo decirle, bueno, quiero los comprobantes que sean factura. Pongo factura, aceptar, y me hace un filtro de datos y me dice, bueno, estos que están acá son los comprobantes de factura. Y esta es la información. Que es más o menos lo mismo que si yo esto lo traslado acá. Vamos a comprobante, cliente, factura. Esto es la información de factura. Y si yo, por ejemplo, me posiciono acá, también tengo las opciones de filtro. Y puedo decirle, bueno, quiero que me muestre solamente anulada y recibo. La diferencia es que yo tendría que ir al filtro y activar y desactivar los datos que quiero. En cambio, si los comprobantes están aparte en la sección filtros, yo puedo desplegar la lista y elegir qué dato quiero. Incluso también puedo hacer la opción de seleccionar varios elementos. Entonces tenemos distintas opciones. En el caso de trabajar con las columnas, si yo por ejemplo lo traslado acá, porque esto se puede cambiar. Yo esta información la puedo trasladar, la puedo llevar acá abajo. Fíjense que me trae primero clientes y después los comprobantes. Y yo puedo cambiar el orden. Clientes lo quiero abajo, o sea, quiero que comprobante sea el valor principal y que después me los busque por cliente. Y cambio el orden. Mantengo presionado, arrastro y ahí cambia el orden. Primero los comprobantes, que son 3 nada más, y luego recién vienen los clientes. Entonces yo puedo agarrar comprobante y lo puedo trasladar ya sea a filtros o a columnas. Entonces fíjense que acá tenemos, en el caso de columnas, me dice, bueno, las que son anuladas son estos datos. Factura, estos datos, recibo y total general. Entonces
Hay un montón de formas de trabajar con las tablas dinámicas, por eso son muy importantes en los trabajos, cuando nos piden los datos. Fíjense que prácticamente no estamos usando funciones. No usamos sumar.si, no usamos contar.si. Tampoco estamos usando subtotales ni filtros. Solamente con las tablas dinámicas estamos obteniendo todos los datos que queremos. Pero el hecho de que sean importantes no significa que siempre vamos a usar para todo tablas dinámicas. En algunas ocasiones nos va a convenir sí utilizar los filtros y en otras ocasiones subtotales, como también no dejar de lado las funciones. El hecho de que las tablas dinámicas nos solucionen prácticamente la vida no significa que dejemos aparte las funciones. Un detalle a tener en cuenta que no ocurre con las funciones. Si yo, por ejemplo, cambio un dato, cambio un valor, las funciones se actualizan automáticamente, cosa que no ocurre con las tablas dinámicas. Por ejemplo, supongamos que acá yo voy a tener los comprobantes. Voy a hacer sumar.si. Vamos a decir que en los comprobantes, los que sean de tipo factura, me sume la columna valor total. Y enter. Entonces, acá tengo este valor total, factura, y acá tenemos 19.965. Bien. Voy a hacer un cambio. Voy a eliminar uno. Acá voy a poner, por ejemplo, recibo. Como podemos ver, acá el valor cambió. Ahora me voy a fijar en la hoja donde tengo la tabla dinámica. Y en la tabla dinámica sigue apareciendo el mismo dato. O sea que ya no tengo... Yo acá tengo 19.000, pero al haber eliminado uno, yo tendría que tener 13.000, este dato, esta información. Cuando ocurre que actualizamos y modificamos los valores de la tabla principal, tenemos que ir sí o sí a nuestra tabla dinámica, ir a la opción de analizar tabla dinámica y actualizar los datos. Hacemos un clic en actualizar y acá recién podemos ver reflejado el cambio. Ese sería el único punto negativo de las tablas dinámicas. Tenemos que recordar de regresar y hacer una actualización de valores. Bien, ahora voy a eliminar esta hojita y vamos a resolver lo que nos pide el enunciado. Me decía que generar una tabla dinámica donde muestre para cada cliente los totales por cada tipo de comprobante. Entonces hago un clic acá en una celda, insertar, tablas dinámicas, tabla dinámica en blanco. Entonces me pide clientes primero, el orden es importante, y después me pide los comprobantes. Y me dice los totales. Así que valor total. Y acá ya lo tengo resuelto. Primero me pedía agruparlos por clientes y después por comprobante. Yo en este caso lo haría al revés. ¿Por qué? Porque comprobantes tengo únicamente 3. En cambio clientes tengo más cantidad. Entonces yo lo haría al revés. Comprobantes primero y cliente después. Entonces a mí me resultaría más prolijo poder visualizarlo. Pero hay que tener en cuenta también que se me pide en ese orden, por algún motivo será. Así que yo tengo que hacerlo según lo que me pidan. Ya si la información que se encuentra acá, la información que me muestra la tabla dinámica, la voy a manejar yo y a mí me resulta más cómodo visualizarlo de esta manera, lo voy a estar visualizando de esta manera. Entonces siempre tengan en cuenta, por un lado va a estar lo que nos van a pedir, o sea, si viene un compañero o viene un superior y nos pide una información de tabla dinámica que me muestre los datos así y así, tenemos que hacerlo. Pero si para nosotros es más cómodo realizarlo de otra manera, siempre tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y además, indicarle y decirle, mira, la forma que me lo estás pidiendo no se visualiza correctamente. Fíjate que de esta forma se puede llegar a visualizar, ¿sí? Entonces siempre darle esa segunda opción, esa sugerencia. Ya después la otra persona decide si prefiere que esté así agrupado o prefiere que esté de esta manera agrupado. Pero siempre tengan esa opción en cuenta. Luego, por último, me dice con el informe obtenido realizar una estadística de cada cliente. Entonces, para las estadísticas, lo que tenemos que hacer es el valor total lo seguimos agregando.
Y acá vamos a la configuración de campos y las estadísticas, ¿cuál eran? Contar, promedio, máximo y mínimo. Me pide una sola, así que voy a elegir recuento. Y ahí me hace una cuenta. Entonces acá ya tengo que me cuenta cada uno de los clientes. Y con esto ya finalizaríamos con la clase del día de hoy, donde vimos subtotales, trabajamos con los filtros y además vimos tablas dinámicas. Cualquier duda que tengan me pueden consultar.